José María, muchísimas gracias por el cariño con el que has acogido este encuentro de profesionales, amigos, familia. La verdad es que me he emocionado mucho cuando hablaba y me he emocionado cuando me has llevado al momento en el que me llegó el libro, porque subí corriendo y le dije, acaba de llegarme el libro, y se levantó de la silla y me dio un abrazo, ¿no? Que era lo que yo necesitaba en ese momento. Y tengo mucho que agradecerte, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, acompañándome, a mí, a Josefa. Muchísimas gracias al Colegio Yasmina, pues porque te he estado llamando, mandando WhatsApp, organizando cosas. Sé que ha estado malita y la mujer ha estado ahí todo el tiempo atendiéndome, escuchándome. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por haber llegado incluso hoy, que yo sé que venimos todos de comer, ¿no? Pero encima de todo, si tienes que venir un poquito antes, pues ya es más complicado. Muchas gracias, de verdad. Y, por supuesto, a Josefa, ¿qué le voy a decir? Estoy encantada de que me haya acompañado hoy para presentar el libro, y más siendo directora de la colección de trabajo social de la Editorial Nau Llibres y, además, autora de un capítulo. Mira, se me olvidó. Que eso, más adelante te comentaré, porque sí que me gustaría que el capítulo tuyo lo introduzcas tú, porque me parece interesante. Porque, bueno, este libro es un encuentro de autores. Es como si hubiésemos quedado unas cuantas personas para tomarnos un café. Nos ponemos a filosofar y a hablar de trabajo social, que hay algunos que es que nos va a la marcha, si me perdonan ahí la expresión, pero que nos gusta muchísimo la profesión. Hay una frase que me encanta, que es que el mundo necesita gente que ame lo que hace, y yo amo lo que hago. De hecho, yo comencé, ¿verdad, padre? Comencé estudios de Derecho hace años. Y un buen día le dije, mira, papá, que yo quiero ser trabajadora social, me quiero ir a Granada a estudiar. Y mi padre me dijo, bueno, mis padres y mi madre también me dijeron, venga, a Granada, ¿no? Y aquí estamos, unos cuanticos años después. Voy a empezar por lo que para mí va a ser el final, pero es que me parece interesante a veces darle un giro a las cosas, ¿no? Espero que la vista me acompañe. Hace unos meses me llamó un trabajador social de la emisora de Radio Ejido, de Remolinos de Quijotes. Tú sí sabrás, Amparo, esta emisora de radio es un proyecto que puso en marcha el Timón con personas que padecen problemas de salud mental, pues como una manera también de que ellos tengan ese protagonismo, que eso también dignifica mucho a la persona, ¿no? Y me llamaron para hacerme una entrevista. Estoy encantada con todas las entrevistas que he hecho a lo largo de mi vida. No es que hayan sido muchas, pero algunas. Pero esta me llegó especialmente al corazón. ¿Y por qué sería? Cuando este señor que está aquí, que hoy es delegado, era mi jefe de servicio en la Agencia de Servicios Social y Dependencia, yo fui a hacer un PIA a una señora mayor y me encontré con una situación familiar complicada. Una de las personas que estaba en esa visita hoy está en la emisora de radio Remolinos de Quijotes, y cuando entra ella a hacerme la entrevista, yo empiezo a notar la voz y digo, esta mujer me suena a mí un montón. Yo he estado en casa de esta mujer, y ya me dice, Inmaculada, tengo una poesía para ti, que te la he escrito cuando me han dicho que te iba a hacer la entrevista y te la quiero leer. Y me la leyó ahí, la mujer. Y además me pidió especialmente y me mandó una fotografía que la subiera a mi blog, inmaculadasol.com. Dice, por favor, te pido que quiero que subas la entrevista y la poesía. Y me parece muy bonita y la quiero compartir como, bueno, el resultado para mí de lo que es el trabajo social clínico muchas veces también está en estas cosas. Ella la titula, la leo tal cual ella la ha escrito. Qué ilusión volver a saber de ti y saber que sigues ahí. Llegaste a mi vida por necesidad, como asistenta social, y fuiste el primer eslabón de una gran cadena. Que tú me enseñaste el camino y a qué puerta llamar. Es admirable saber que hay personas como tú, que ejercen su trabajo sin dejar de ser humano. Tus proyectos, tus anhelos, por ayudar a todos los que lo están pasando mal. Cada vez eres más de admirar. Cuando me empezaron a hablar de ti, supe enseguida quién eras, y de conocerte yo presumí.
Solo espero que un poquito te acuerdes de mí, de Blancanieves, que fuiste mi primer eslabón y hoy soy usuaria del timón. Inma, gracias por darme tu confianza. Gracias por creer en mí y gracias por seguir ahí. Espero darte un abrazo y mirándote a los ojos poder decirte gracias por ayudar a mi entorno. ¡Guau! Dije yo. Cuando terminó de leerla dije ¡guau! Y ahora me sirve justamente porque aún me emociono, ¿no? Porque no lo podía esperar de ninguna de las maneras. Y ahora lo enlazo justamente con una cita de Mary Richmond, que es la fundadora por excelencia del trabajo social. Y en el año 1922 ella decía: hay que llegar a la persona desde su entorno. Y fíjate, gracias por ayudar a mi entorno, dije, parece ser que voy en sintonía sin darme ni cuenta con esta corriente del trabajo social clínico. Y como de trabajo social clínico se trata, y como esto es un encuentro de autores que nosotros hemos denominado encuentro polifónico, por armonioso, porque somos 11 autoras y autores, cada uno de un rincón de España, y cada uno ha escrito y ha teorizado sobre la práctica del trabajo social clínico tal cual lo está desarrollando en la actualidad, y cada uno desde su trabajo. Entonces, esta es la portada del libro. Yo le estoy dando, pero no funciona, así que bien. Comenzamos, como no, por Amaya Ituarte, que es la coordinadora, y ella, lógicamente, pues ha hecho un primer capítulo denominado Actualidad y pertinencia del trabajo social clínico. En lo que hace es dar un marco de referencia para que nadie se lleve engaños y que esté claro desde un principio de qué va esto del trabajo social clínico, que hay toda una teoría que lo sustenta, que está apoyado en modelos de intervención, que están investigados, pero no es de ahora, desde los años, desde Mary Richmond con su trabajo social de caso, desde Hamilton, hay muchísimos autores que han escrito del trabajo social clínico y hay muchos modelos. Y esta mujer lo que hace es dar ese encuadre para que luego vayamos todos los demás a contar cada uno, pues, cómo lo estamos viviendo. Adelante. Càndid Palacín es un compañero, vive en Barcelona, y él lo que hace en su capítulo Modelos teóricos y utilidad práctica entre la riqueza productiva y la confusión epistemológica, un poquito largo, él lo que hace es exponer todos los modelos o los principales en los que se apoya el trabajo social clínico, haciendo justamente ese recorrido histórico. Y va citando a los principales. Matilde Durranquet, en fin, hay muchísimos autores, todos los modelos que tiene el trabajo social clínico, que no es de ahora, como decía Josefa, no es de ahora, es que el modelo humanista, el modelo sistémico, el ecológico, el ecosistémico, el contextual, es que hay muchísimos modelos investigados y desarrollados de trabajo social clínico. Lo que no hay es un modelo único, pero bueno, quizá eso es la riqueza que tiene justamente. Josefa Cardona. Josefa Cardona habla de la construcción del contexto de intervención profesional. Y ella, por lo que aboga, es porque es fundamental establecer un contacto adecuado con la persona desde los primeros momentos en los que se inicia la intervención. Ella va haciendo un recorrido. Primero, hace un repaso al objeto del trabajo social y hace una interesante clasificación, digamos, o diferenciación entre necesidades sociales, entre problemas, entre dificultades, que también, lógicamente, todos y todas las tenemos, y entre conflictos, porque no todo lo que nos llega son necesidades muchas veces. A mí me ha pasado, yo estaba en comunitarios, trabajé en Diputación antes de llegar a la agencia, y a mí me ha llegado desde una persona que se ha sentado
y me ha estado diciendo que vive sola y que se siente sola y que no sabe qué hacer. Me llegó una señora que tenía muchísimos problemas de convivencia con el marido y no sabía cómo encauzar la relación, si yo la podía ayudar, si yo podía hablar con el marido, con la hija. En fin, que nos llegan situaciones que son necesidades económicas y muchas veces nos llegan necesidades que vienen del entorno, del entorno relacional de esa persona, conflictos, dificultades. Muchas veces, y me gusta mucho la diferenciación que hace Cardona en este sentido. Y ella explica en su capítulo lo que son para ella las 5 fases para crear ese contexto. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que todo esto del trabajo social clínico con esta persona funcione? ¿Qué tengo que hacer? Ella sienta las bases según su punto de vista y según ella lo vive y lo experimenta en el capítulo. Bien, Jonathan Regalado es un compañero de Canarias, ¿verdad? De Canarias, que viene a hablar de la evaluación y el diagnóstico en trabajo social clínico. En este capítulo, este autor le da una importancia muy grande al diagnóstico social. Es súper importante. Él funciona con categorías, o sea, él va clasificando diferentes factores diagnósticos en los informes sociales. Dice, hay que aprender a hacer adecuado diagnóstico desde el enfoque de la resiliencia y desde el enfoque de la persona en su entorno, que es un enfoque teórico del que él habla también en su capítulo, que no lo puedo contar todo porque si no... Pero sí que es cierto que a mí me gustó especialmente su capítulo. ¿Por qué? Porque yo como trabajadora social en la agencia, de vez en cuando también hago visitas a domicilio, pero también recibo los informes sociales que hacéis las compañeras y los compañeros de Almería y de la provincia. Y yo tengo que tomar ese informe, ¿verdad, Amparo? Que luego muchas veces también los vemos en las comisiones. Tengo que tomar ese informe, ese diagnóstico social y hacerme cargo no solo del padecimiento que está pasando la persona, sino todo su entorno. ¿Cómo son las relaciones? Y verdaderamente este hombre en su capítulo ofrece claves muy importantes a tener en cuenta para redactar un buen diagnóstico. De hecho, en el sector clínico, pero más la medicina, son bastante rigurosos con el tema del diagnóstico. Y eso es algo que lo tienen que lo protegen mucho. Y me gusta especialmente este capítulo porque me parece que tiene mucho rigor. Es muy riguroso. Entonces, pasamos. María José Lozano. Este libro es, como decía antes, un encuentro de autores y es muy diverso, muy diverso. Cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados con un capítulo, nos podemos sentir identificados con otro. María José Lozano ofrece un capítulo centrado en la terapia transpersonal. Es decir, ella comienza el capítulo con una metáfora que todos conocemos, que hemos escuchado muchas veces, la del iceberg. Te llega una persona y te está contando algo y tú ves, dentro de su relato, te está contando lo que se ve fuera del agua, del iceberg. Pero hay una superficie de hielo gigantesca debajo del agua del mar que tú no ves en un primer contacto muchas veces. Y ella, dentro de la propuesta que hace transpersonal, pues comparte un método que ella ha creado y que lo ha llamado PROA. En este método que ella ha creado se apoya en la hipnosis ericksoniana, se apoya en Antonio Blay, es que no sé ya cómo leerlo en inglés o en español. Antonio Blay. Blay, de acuerdo. Antonio Blay, que habla de los estados de relajación inducidos. Bien. También se apoya en la terapia sistémica de Bert Hellinger, constelaciones familiares. Bien. Y también se apoya en Virginia Satir, que como todos sabéis, fue una trabajadora social, también terapeuta sistémica, que trabajó mucho el tema de la autoestima. Entonces ella con todo eso lo ha metido en la coctelera, ha creado su propio método de trabajo y que de hecho participa activamente en congresos, en seminarios, va haciendo sus investigaciones y lo va compartiendo. Con lo cual esa es la propuesta de la compañera María José. Carmen Rovira. Carmen Rovira
ha escrito un capítulo que se llama Terapia racional emotiva comportamental en la práctica del trabajo social clínico, o como ella dice, la TREC, porque es que decir terapia racional emotiva comportamental tiene tela. Pues esta mujer, Carmen Rovira, establece o ofrece un enfoque o un modelo de intervención clínica en trabajo social centrada en el modelo cognitivo-conductual, es decir, trabaja con las creencias que en muchas ocasiones a todos nos producen estrés y sufrimiento. Todas las personas tenemos un mapa del mundo, todos tenemos un mapa del mundo, tenemos un esquema prefijado y ese esquema, aunque no nos demos cuenta, condiciona nuestras expectativas, nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos, incluso con quién nos relacionamos. Y eso es un poco lo que ella comparte. Y tengo que decir que ella expone en el libro un caso práctico que ella ha tenido y lo ha redactado, y María José Lozano, la compañera que anteriormente he citado del modelo transpersonal, también transcribe otro caso práctico que a ella le derivó el neurólogo para que trabaja en el hospital, para que trabajara con una señora que sufría muchísimas migrañas. Y creo que es importante porque sí que desde la editorial tenían muy claro que también querían contar con experiencias prácticas para también que las personas lectoras puedan ver que eso es viable y que se está llevando a cabo, que efectivamente funciona. Bien, esa señora, ¿quién será? Pues Inmaculada Asensio, que soy yo, pues he escrito un capítulo que denominé el enfoque terapéutico de la intervención social en la atención a personas en situación de dependencia. La verdad es que como trabajadora social de dependencia, que trabajas con personas con problemas de salud, con limitaciones muy importantes, con su familia, digamos que te acercas a la fragilidad del ser humano, que es algo que a priori todas las personas casi que intentan camuflar o disfrazar, ¿no?, su fragilidad para protegerse. Y cuando tú vas a visitar a una persona en situación de dependencia, está frágil y está ante ti, estás con ella. En dependencia sí que he hecho bastantes visitas, muchas personas con problemas gravísimos, muchas personas con accidentes, con problemas de salud sobrevenidos, un ACV, un accidente de tráfico, una madre con un hijo de 5 años que de pronto le han diagnosticado cualquier tipo, antes, ¿no?, con 3 años, una microcefalia, por ejemplo. Es decir, que tocas situaciones muy complejas y que a priori esa situación probablemente, si está estable y es dependiente, no es reversible. Con lo cual, lo que toca ahí es manejar todo lo que eso mueve, manejar todas esas emociones que trae la persona cuando viene a hablar contigo, cuando tú vas a la casa a hablar con ella y con su familia. Porque claro, en trabajo social no trabajamos solo con la persona, es que trabajamos con todo el contexto, es que trabajamos con los padres, es que trabajamos con los hermanos. Es que cuando tú vas a visitar a una persona que es atendida por su madre de 80 años y esa persona tiene un problema de salud grave, tú tienes que hablar con esa persona, pero también tienes que hablar con esa madre, que probablemente lo está pasando fatal y puede ser que necesite ella a priori mucha más ayuda y mucho más apoyo en un principio para poder sostener toda esa situación, porque las familias por excelencia son las principales sostenedoras de los problemas sociales, como es lógico, son las redes naturales de apoyo. El Estado es subsidiario y muchas veces aguantan más sufrimiento casi del que pueden aguantar. Entonces, yo como trabajadora social, cuando recibí la invitación por parte de Josefa, que me llamó para participar en este encuentro de autores, yo en ese momento estaba además haciendo bastantes visitas y dije, yo quiero escribir sobre esto, yo quiero escribir de los roles que yo siento que tengo que adoptar cuando voy a una casa. Porque pienso que los y las trabajadoras sociales tenemos que movernos y de manera muy hábil en muchas posiciones. Hay muchas veces que tenemos que ejercer cierto control
sobre todo cuando tenemos sospecha de que puede haber alguna situación que puede estar perjudicando a algún miembro de esa familia. También tenemos que ejercer un rol de informador oficial, porque hay situaciones que hay que ponerlas en conocimiento de quien corresponda para tomar decisiones. Pero también los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales tenemos posiciones de acogida, de motivación, de movilización de recursos en la persona, que son muy importantes. Practicamos muchísimo la escucha activa y si no lo hacemos es que no tenemos un buen entrenamiento o que no estamos acostumbrados a pedir apoyo cuando lo necesitamos a otra persona, porque cuando uno está mal y necesita hablar, uno quiere ser escuchado. Y eso es lo primero que te encuentras cuando vas a una casa, ¿no? Aunque tú digas, ya sé lo que me va a contar, pero es que hay veces que hay que escuchar eso. Hay que escuchar a todas las personas. Entonces, un poco mi propuesta y mi mirada en este capítulo ha sido justamente todas esas posiciones que tenemos que ir adoptando. Además, somos como camaleones. En un momento estamos pidiendo documentación y en otro momento estamos hablando con la hija pequeña porque ha pasado esto, porque no quiere hacer lo otro, porque hay conflictos y ahí estamos. Creo que en ese sentido somos unas profesionales que tenemos mucha soltura. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y yo lo que hice, cuando ya sabía que iba a escribir el capítulo, puse una linternita, encendí una luz y dije, voy a echar fotos sucesivas de lo que yo veo cada día. Y empecé a tomar instantáneas y como soy un poquito escribana, quien me conoce lo sabe, siempre llevo una libreta y un boli, iba anotando, hasta que acabé pues, con un capítulo que finalmente forma parte de esta colección. Bien. El trabajo social psicoterapéutico en la cartera de servicios sociales municipales. En este caso, este compañero que se llama Juan Manuel Herrera, de Tenerife, tuvo la valentía, la osadía, o llámenle como quiera, de poner en marcha un servicio de trabajo social clínico psicoterapéutico en los servicios sociales municipales. En 2006. Desde 2006 estuvo 9 años. Hizo una investigación sobre todo el trabajo que se llevó a cabo para darle el carácter científico que requería y está bastante documentado la práctica que ha llevado a cabo en estos servicios y cómo él entiende igualmente el gestionar todo el malestar psicosocial que traen las personas que se atienden en servicios sociales comunitarios, que los que habéis estado en servicios sociales comunitarios lo sabréis. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Va la cosa bien? Ahora os voy a pasar la palabra porque estar aquí a las 6:30 de la tarde con el calor que hace es para agradecer, ¿eh? Muy bien. Pues él habla de cómo se inicia la relación terapéutica. Muy importante. Cómo conseguir un buen vínculo con la persona para que no se nos caiga, para que continúe, para que lleve a cabo su proyecto de vida, que es a fin de cuentas a lo que nosotros nos dedicamos, a apoyar a las personas para que lleven a cabo adecuadamente su proyecto vital, el que sea. No todos tenemos que llevar el mismo proyecto vital, pero que lleve a cabo el suyo. Luego tenemos a María Dolores de Pedro. María Dolores de Pedro, esta compañera, en su capítulo, habla de los conceptos básicos de la terapia familiar sistémica y los conceptos básicos de la terapia ecológica. Y luego fijaros lo que hace. Une los dos, terapia ecosistémica, y propone un modelo de intervención. Es muy interesante el capítulo de ella, porque además también comparte un caso práctico que tiene con una persona que sufre daño cerebral sobrevenido, un hombre casado con hijos pequeños, y de pronto esta situación puntual que nos puede pasar a cualquiera, ahora salimos de aquí, nos pasa cualquier cosa,
que no quiero yo llamar ni muchísimo menos a la desgracia, pero que a cualquier persona, como dice Enrique Bonete, desde el punto de vista antropológico, todas las personas somos vulnerables, todas somos frágiles, y eso es una realidad. Cualquiera, nos salimos, nos tropezamos, nos partimos una pierna, eso nos puede pasar a cualquiera. Y esta mujer expone, en este caso práctico que comparte, lo que se encuentra cuando va a esta casa, ¿no? Y se encuentra a un matrimonio que lleva unos cuantos años y que el marido ha quedado en un estado de gran dependencia, tiene los niños pequeños que estaban acostumbrados a un padre activo, a un padre que les acompañaba en lo lúdico, que les acompañaba en los deberes. De pronto queda como al fondo, ¿no?, en esa dinámica familiar. ¿Cómo afecta todo eso? ¿Cómo hay que reorganizar todo eso? Y su esposa, su mujer, que de pronto se encuentra que su compañero no la puede apoyar, no la puede sostener, y que ella tiene que hacer todo eso. Y en principio, sin saber cuál es la perspectiva de futuro, ¿no?, confiando en la vida. Y ella, desde este enfoque, desde estos dos modelos, o el modelo ecosistémico, desde esta mezcla, ella, desde su propuesta, va explicando cómo ha ido trabajando con esta familia, con esta unidad de convivencia. Muy interesante también. Luego tenemos a la compañera Eva Garcés. Eva Garcés hace una propuesta de trabajo social clínico con adolescentes desde un contexto terapéutico. Ella trabaja en el sistema público, en la unidad infanto-juvenil, ¿no? Trabaja con adolescentes con trastornos mentales graves, leves, generalmente graves. Y ella igualmente comparte cómo expone su experiencia, cómo construye el contexto terapéutico igualmente con estos adolescentes y con su familia. Ella pone el foco muy grande también en la primera entrevista. Es como que si te gano en la primera entrevista, si yo te gano en la primera entrevista, lo más probable es que todo marche bien. Pero la primera entrevista es fundamental. Y eso ella hace muchísimo hincapié en el capítulo, la compañera. Entonces, también ella va ofreciendo todos los mapas que guían al profesional para trabajar, como ella lo hace, que es un colectivo especialmente vulnerable. Ya sabéis que las personas que padecen problemas de salud mental, las familias suelen, sobre todo en los primeros momentos, los primeros estadios, por el grandísimo estigma que tiene la salud mental. Esta semana lo veíamos, fui a una exposición de cortos, ¿verdad?, un certamen de cortos de salud mental, cuya clave era ofrecer una visión positiva de la enfermedad mental. Que estuve con Amparo, que me refiero a ella porque, aparte de compañera de trabajo, igual que Carmen, trabajan en salud mental específicamente, ella en Faisén y Carmen en la unidad de salud mental comunitaria. Y claro, allí, cuando se abrió el turno de debate, al final el foro, ¿cuántas madres, cuántas esposas, cuántas hermanas no pidieron la palabra para contar allí lo mal que lo estaban pasando, lo dificultoso que había sido para ellas aceptar el problema de salud de su marido? No sé qué puedo hacer. Esa madre que decía, cuando tenemos que llevar a cabo ingreso involuntario con mi hijo, lo paso fatal. Es que hay veces, alguna vez me ha llevado la policía a mí también, porque es que me he puesto fatal, ¿no? O sea, que es un sector especialmente vulnerable, y esta mujer trabaja con adolescentes que están en los primeros estadios. Imaginaos ese padre, esa madre, que de pronto su hijo, siendo pequeño, empieza a desarrollar un problema de salud mental. El trabajazo que hay que hacer ahí desde un punto de vista social, familiar, desde el punto de vista del entorno, porque ese es el enfoque del trabajo social clínico. No trabajamos solo con la persona, que indudablemente trabajamos con la persona, sino que nos introducimos en su entorno y trabajamos con la persona a través de su entorno, porque si no se trabaja con el entorno, no vale lo que hagamos. Y muchas veces trabajar con el entorno implica sacar a la persona del entorno y llevarla a otro entorno.
Que como diría muchas veces Martin Seligman, que se le conoce como el padre de la psicología positiva, dice, si estás en un escenario muy, muy, muy negativo y puedes, cambia de escenario. Y hay veces que nos vemos obligados, el sistema, quiero decir, se le ofrece a la persona la posibilidad de ingresar en una institución y tiene muchísima calidad de vida. Quien quiera está, como son voluntarias, pues quien quiere permanece y quien no, no permanece. Pero desde luego está claro que dignifica muchas situaciones. Y hay entornos que son tan complejos que aun trabajando años en ellos, no queda más remedio que sacar a la persona de ahí, porque no es nutritivo de ninguna de las maneras. Y eso, compañera, lo vemos todos los días, o al menos todos los meses. Y queda un capítulo que, lógicamente, no lo voy a explicar yo, que está aquí la autora, entonces tengo que darle la palabra a ella, pero antes os voy a agradecer muchísimo que hayáis venido, me he sentido súper emocionada y me gustaría, cuando termine la compañera Josefa de exponer su capítulo, que por favor que lancéis las preguntas que necesitéis, que consideréis, que aquí estamos para escucharos también. Gracias.